Entonces, continuaremos hablando de las células del sistema inmune que participan en el proceso inflamatorio y entre ellas también encontramos a los basófilos. Las características de los basófilos es que al ser teñidos con hematoxilina, pues adquieren una coloración azul, tanto su citoplasma como los gránulos que contienen. Al igual los mastocitos al ser teñidos con hematoxilina o con eosina, si son teñidos con eosina, pues adquieren el color de la eosina, y si son teñidos con hematoxilina, pues adquieren una coloración azul. Son polimorfonucleares. Los basófilos son polimorfonucleares, los mastocitos no. Contienen receptores para IgE, que es la inmunoglobulina E, que es producida pues por los linfocitos, y entonces al reconocer algún antígeno, esta inmunoglobulina se une a estos basófilos, y al igual a los mastocitos también pues son activados por estas inmunoglobulinas, y entonces al unirse esta inmunoglobulina a la membrana del basófilo y del mastocito, pues provoca la degranulación de este mastocito y la liberación de diferentes sustancias como los mediadores químicos. En el caso de los mastocitos, por lo regular no se encuentran en la circulación sanguínea. Los mastocitos se encuentran en los tejidos. Por ejemplo, si aquí tenemos un vaso sanguíneo y aquí tenemos tejido, y aquí se está dando el proceso inflamatorio porque aquí entró el agente causal, por ejemplo una bacteria, los mastocitos se van a encontrar en estos sitios perivasculares, o sea, alrededor de los vasos sanguíneos. En cada órgano encontramos, en cada tejido de cada órgano encontramos mastocitos. Sin embargo, los basófilos no se encuentran así. Los basófilos se encuentran en el torrente sanguíneo, al igual que los eosinófilos, al igual que los neutrófilos. Se encuentran circulando en el torrente sanguíneo de manera inactiva, y cuando recibe señal de que, por ejemplo, aquí se está dando un proceso inflamatorio, señales químicas, pues estos basófilos, estos eosinófilos llegan al sitio de inflamación. Pero los que ya están en el tejido son los mastocitos. Los mastocitos son las células principales que se encargan de sintetizar un mediador químico muy importante, que es la histamina. Y la histamina es un mediador químico que cambia la permeabilidad vascular, permite la vasodilatación, entonces provoca cambios vasculares. Hasta ahí nos vamos a quedar porque vamos a ver más adelante específicamente los mediadores químicos. Entonces los mastocitos son una fuente principal de este mediador químico que se llama histamina. Y esta histamina provoca cambios en este vaso sanguíneo, lo que permite que estas células que se encuentran adentro del sistema inmune puedan salir hacia el tejido. Entonces, esa es una de las funciones principales que tiene la histamina, y que una de las fuentes principales, como les digo, pues son los mastocitos. También las similitudes que tienen los basófilos y los mastocitos es que ambos provienen de una sola célula progenitora, o sea que su origen es el mismo, que su origen es distinto, no provienen de una célula progenitora, mejor dicho, su origen es distinto, sin embargo sintetizan sustancias similares. La otra diferencia es que los basófilos los encontramos en circulación sanguínea y los mastocitos los encontramos por lo regular en sitios perivasculares, o sea, alrededor de los vasos sanguíneos. También las similitudes, como les decía, son las sustancias que sintetizan. Los basófilos son las únicas células del sistema inmune que producen histamina en torrente sanguíneo. Y los mastocitos también producen histamina, pero la histamina que producen es en la zona perivascular, y la función que cumple pues es la que ya mencioné.
Los basófilos contienen otro componente muy importante en la superficie que se llama fragmento C3. Y este fragmento C3 es muy importante en los basófilos, ya que le permite a estos basófilos adherirse a factores de complemento. Y estos factores de complemento se han de preguntar, pues, ¿qué hacen o qué son? Pues los factores de complemento se encuentran alrededor o rodeando a los parásitos. Y entonces, al tener estos C3 afinidad por el parásito, pues permite que los parásitos se adhieran al basófilo y de esta manera puedan ser degradados. Otra de las características importantes de los mastocitos es que son células inmaduras. Entonces, estas células, por lo tanto, pues son inmaduras y son inactivas, como lo mencionaba. Y son activadas en el momento en que la inmunoglobulina, en este caso, la inmunoglobulina E, se une a la membrana plasmática de estos mastocitos. Entonces comienzan a liberar estas sustancias que les comento. Sin embargo, si no hay esta unión, pues estos mastocitos se encuentran de manera inactiva. Los basófilos, otra de las características importantes de los basófilos es que se encuentran principalmente en procesos inflamatorios crónicos, y esto se debe porque el tiempo de vida de los basófilos es mayor, por ejemplo, que la de los neutrófilos y los eosinófilos, que duran horas o principalmente duran horas. En el caso de los basófilos, cuando llegan al tejido pueden durar días. Entonces recordemos que la inflamación crónica se da cuando el proceso inflamatorio dura días. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio crónico, es común encontrar basófilos en este sitio. Y los monocitos y los macrófagos, pues son células también del sistema inmune, son células que fagocitan. Y la diferencia entre un monocito y un macrófago no es nada más que el monocito se encuentra de manera inactiva circulando en el torrente sanguíneo y cuando se activa debido a la llegada de estos mediadores químicos que son sintetizados por otras células y también por sustancias químicas que son quimiotrayentes para estos mastocitos que se encuentran de manera libre en la circulación sanguínea, y les llega este mensaje de estas sustancias químicas que son segregadas por este proceso inflamatorio. Entonces estos mastocitos salen del torrente sanguíneo para migrar al tejido donde se da el proceso inflamatorio y entonces se convierten en macrófagos, los cuales tienen un tiempo de vida muy largo, ya que pueden durar meses o años. Entonces es muy común encontrarlos en procesos inflamatorios crónicos. ¿Por qué? Por el tiempo de vida que duran estos macrófagos. Por eso, cuando vemos un proceso inflamatorio y lo vemos en corte histológico, podemos determinar cuánto tiempo tiene este proceso inflamatorio, si es una inflamación aguda o si es un proceso inflamatorio crónico. Otra característica importante de los macrófagos es que son mononucleares y tienen un núcleo parecido o con forma de un riñón. Al verlo al microscopio podemos ver esta forma del núcleo. Ya no es un polimorfo nuclear. Su principal actividad es fagocítica. Además, que otra de las actividades principales que realizan los macrófagos pues es la presentación del antígeno. ¿Y a quién le presentan el antígeno? Pues al linfocito. Entonces es una célula presentadora de antígeno, al igual que las células dendríticas que ustedes a lo mejor ya vieron en inmunología. Los macrófagos, como les decía, se convierten en macrófagos, de monocitos a macrófagos, cuando migran al tejido, y dependiendo del tejido en el que se encuentran presentes, adquieren diferentes nombres. Por ejemplo, en el hígado a estos macrófagos se les llama células Kupffer. En los linfonodos o en el vaso se les llaman histiocitos,
son los macrófagos, pero como están en el vaso se les llaman histiocytos. En el sistema nervioso central se conoce como microglía a estos macrófagos, y en los pulmones se les conoce como macrófagos alveolares. Entonces, dependiendo del tejido a donde migran, es el nombre que adquieren. Como les decía, pues los macrófagos migran hacia diferentes tejidos y dependiendo del tejido, pues es el nombre que adquieren. Por lo tanto, es muy común encontrar a los macrófagos en el tejido, no en el torrente sanguíneo. Es más común encontrarlos en el tejido porque, como les decía, cuando ya van al tejido, se les denomina macrófagos. Antes se les llama monocitos y se encuentran de manera inactiva. Los macrófagos también les decía que se presentan en un proceso inflamatorio crónico, ya que pueden durar meses o pueden durar años en el sitio de inflamación. Son células presentadoras de antígeno. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que presentan el antígeno o el agente causal a los linfocitos, para que estos linfocitos puedan sintetizar inmunoglobulinas. Sintetizan principalmente mediadores químicos, entre los que encontramos a las citocinas y a las quimiosinas, las enzimas lisosomales y leucotrenos. Por ejemplo, las quimiosinas, como les decía, como son células que se encuentran por lo regular en el tejido, pues son una de las principales células, al igual que los mastocitos, en liberar sustancias quimiotácticas para que los eosinófilos, los neutrófilos puedan salir del vaso sanguíneo y poder llegar al sitio de inflamación. Entonces, por eso, una de sus principales sustancias son las quimiosinas, que son sustancias quimiotácticas, que permiten atraer estas sustancias, atraen como si fuera un mensaje a los demás células del sistema inmune que se encuentran en el torrente sanguíneo para que puedan llegar al sitio de inflamación. También los leucotrenos, que son potentes vasodilatadores y también son constrictores extremadamente potentes de la musculatura lisa. Es por eso que una de las características, por ejemplo, de cuando se da un proceso inflamatorio sistémico, cuando hay una posible alergia por alguna sustancia, pues comienza a haber dificultad respiratoria, porque comienzan a liberarse estos leucotrenos, que son producto de un proceso inflamatorio, y estos leucotrenos producen la contracción de la musculatura lisa. También, como les decía, son vasodilatadores y que permiten pues también la salida de estas células del sistema inmune. Otra de las células del sistema inmune, pero que son parte de la inmunidad adquirida, son los linfocitos y las células plasmáticas. No vamos a hablar mucho a detalle de estos, porque su participación es por lo regular durante son parte de la inmunidad adaptativa. Sin embargo, sí podemos encontrarlos pocas veces en procesos inflamatorios que se dan de manera crónica. Y es muy raro a veces en procesos inflamatorios agudos, solo en algunos casos es común encontrarlos, pero por lo regular se dan o se encuentran en procesos inflamatorios que son crónicos. Características morfológicas que tienen, pues tienen un núcleo que altamente se tiñe con cualquiera de los colorantes que se tiña al linfocito, pues se tiñe de manera densa, o sea, completamente y de manera densa se tiñe el núcleo. Además tienen poco citoplasma, su núcleo es grande y como les decía, se presentan principalmente en situaciones de inflamación crónica. A estas células se les presenta el antígeno, y las principales células presentadoras de antígeno pues son los macrófagos. Los macrófagos, las células dendríticas también son células presentadoras de antígeno, y estas
al presentarles el antígeno a esta célula, pues comienzan a realizar diferentes funciones. Existen diferentes tipos de linfocitos, los linfocitos T, los linfocitos B y las células NK, que no vamos a entrar en detalles con ellos, ya que ustedes ya están viendo estos temas en inmunología. Entonces, lo importante aquí es que también participan en procesos inflamatorios, pero principalmente procesos inflamatorios de manera crónicos, o sea, de larga duración. Otras de las células que participan en el proceso inflamatorio son las plaquetas. Las plaquetas son fragmentos del citoplasma de células que se forman en la médula ósea, los llamados megacariocitos. Estos megacariocitos, al formarse, pues los fragmentos de citoplasma de estos megacariocitos forman lo que llamamos plaquetas. Su función principal, además de participar en el proceso de coagulación junto con una sustancia que se llama fibrinógeno, pues también sintetiza distintos mediadores químicos, los cuales pues permiten la atracción de otras células del sistema inmune. Además, como les decía, para que puedan pasar el tejido endotelial, o en este caso las paredes de los vasos sanguíneos, las células del sistema inmune necesitan adherirse a este tejido, necesitan adherirse a las paredes de los vasos sanguíneos, y entonces una de las sustancias que fabrican las plaquetas pues son estas moléculas de adhesión que permiten que estas células del sistema inmune puedan adherirse a la pared del vaso sanguíneo y por lo tanto puedan salir al tejido a realizar su función. Son anucleares, participan en procesos de coagulación sanguínea, como les decía. Si la lesión que está causando el proceso inflamatorio también rompe vasos sanguíneos, pues las plaquetas participan en este proceso de coagulación junto con una sustancia que se llama fibrinógeno. Contribuyen a la acumulación de neutrófilos, ya que estas plaquetas que se encuentran de manera interna también se encuentran viajando por el torrente sanguíneo, permiten o sintetizan sustancias que permiten llamar a los neutrófilos al sitio donde se está dando la lesión. Entonces, por eso son sustancias que permiten la adhesión y también permiten la acumulación, o sea, la llegada de estos neutrófilos a este sitio donde se está dando la lesión o donde se está dando el proceso inflamatorio. Y aquí pues hay plaquetas, ¿no? Al formar un coágulo encontramos plaquetas, y fuera aquí la lesión hay plaquetas, y estas plaquetas pues están liberando sustancias que atraen a otras células del sistema inmune, como los neutrófilos. Entonces, si la lesión fuera vascular y la inflamación se diera en esta zona, pues ellas también sintetizan sustancias, mediadores químicos y moléculas de adhesión. En caso de que el proceso inflamatorio fuera aquí por alguna bacteria que entró al tejido, entonces estas plaquetas lo que van a hacer es permitir la adhesión de estas células del sistema inmune, pero también, al igual que otras células, recibe señales quimiotácticas, principalmente de las células que se encuentran en tejido, que ya mencionamos, como los macrófagos y los mastocitos.